Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Su radio le da la hora. 19 horas, 1 minuto. Hola, buenas tardes, y acá estamos nuevamente en este día típico, no laborable, con Ciencia al Margen, nuestro programa de ciencias por Demos Radiovisual, todos los lunes de 19 a 20 horas. Y venía pensando en este día, como les decía, atípico, venía pensando, mientras buscaba material para compartirles, venía pensando en extraterrestres, pero no desde el punto de vista hollywoodense que estamos acostumbrados, sino desde un punto de vista un poquito más científico. ¿Cómo puede ser la vida fuera de la Tierra? Más allá de que pueda o no haber vida fuera de la Tierra, yo personalmente, y toda la estadística así lo hace pensar, pero bueno, más allá de eso, ¿cómo podemos ver o cómo se puede ver desde la ciencia el aspecto posible que puedan llegar a tener estos seres? Inteligentes o no, eso ya es otra historia. O incluso, ¿qué tanto pueden haber colaborado otros planetas en el poblamiento terrestre y en el origen de la vida terrestre? Lo que conocemos como teoría panspérmica. Es decir, una suerte de sembrado cósmico desde otros cuerpos celestes a través de meteoritos u otras formas de transporte a la Tierra. Todavía no hay gran evidencia, es una teoría bastante interesante, bastante vieja también. Todavía no hay gran evidencia al respecto, pero hay algunas cosas que por lo menos hacen pensar cómo podría llegar a ser esto. Y buscando sobre este material exobiológico, encontré un artículo que salió hace unos días hablando de los pulpos. Uno dirá, bueno, ¿qué tienen que ver los pulpos con la vida extraterrestre o la posibilidad de vida extraterrestre? Nosotros los pulpos, cuando pensamos en los pulpos, podemos pensar en alguna forma de comida. Nosotros, los primates desnudos que comemos cualquier cosa. También lo podemos ver casi como una suerte de curiosidad. Si recuerdan, yo no soy muy futbolero, pero hace 1 o 2 mundiales había un pulpo muy simpático que desde una pecera elegía qué equipo iba a ganar y cosas por el estilo. Y bueno, hablando de los pulpos, acá esta nota sugería, o en realidad se preguntaba, ¿son los pulpos una forma de vida extraterrestre? Parece que hay algunos investigadores que así lo creen, y el artículo habla de que un equipo formado por 33 investigadores de las más prestigiosas universidades del mundo, que cuenta con más de 70 publicaciones en Nature, acaban de publicar en la revista Progresos de Astrocósmica, considerando lo temerario de los términos que esgrimen. Bueno, después de esto parece que la revista autorizó su publicación. Según ha declarado Steele a la revista Cosmos, el trabajo ya ha superado pruebas severas y tortuosas, lo cual es lógico pensando en lo raro y lo difícilmente comprobable de estas afirmaciones. Sí, hay un dicho que dice que a extraordinarias afirmaciones, extraordinarias evidencias que tienen que probar estas afirmaciones. Pero veamos, el científico soviético Oparin, por lo menos esgrimidas de manera teórica y después comprobadas más adelante por Miller y Urey, por lo menos comprobadas en sus primeras fases, con los famosos experimentos que les valieron también el premio Nobel, donde pudieron sintetizar a partir de unos pocos gases terrestres de la atmósfera primitiva, después de exponerlos a electricidad, rayos UV y calor, ¿sí? Algo bastante similar a la atmósfera primitiva de la Tierra,
pudieron lograr una interesantísima sopa orgánica con cantidad de ladrillos moleculares para la vida. No vida, pero sí ladrillos moleculares, que van desde carbohidratos, algunos carbohidratos simples y complejos, componentes en algunos casos de ADN y ARN, ácidos, varios lípidos, ácidos nucleicos, péptidos, aminoácidos y proteínas y prótidos poco complejos. Así que fíjense que a partir de una poca materia prima orgánica podemos tener, en condiciones de la Tierra primitiva, podemos tener una buena cantidad de ladrillos moleculares para formar vida. De ahí a formar vida es otra historia, pero de todas maneras es un paso como mínimo importante, pasar desde el mundo inorgánico, desde esa química inorgánica muy básica, a una química orgánica compleja o muy compleja. Dice el artículo, volviendo al artículo, se ha avanzado mucho hacia la comprensión de este complicado proceso. Los investigadores consideran insuficiente. Bueno, a veces determinados procesos pueden ocurrir mucho más rápido. Estamos hablando en este caso de un proceso geológico de la estabilización de la corteza terrestre contra un proceso bioquímico que puede darse en algunos lugares especialmente aislados o en condiciones especialmente favorables, lo cual los puede acelerar mucho. ¿Sí? Si lo pensamos a nivel global puede ser un periodo de tiempo corto. Ahora, si lo pensamos a nivel local o al nivel micro, no necesariamente puede ser así. La otra gran hipótesis, ¿sí? Es decir, en el origen por fuera de nuestra Tierra, es la panspermia, que sostiene que la vida no se originó en la Tierra, sino llegó a nuestro aumentado. Algunos artículos que hablaban sobre esta resistencia extraordinaria de organismos microscópicos y submacroscópicos que podían soportar algunas de las condiciones del espacio. Recuerdo, estas condiciones son como mínimo, para ser generosos, son durísimas. Estamos hablando de prácticamente un vacío casi completo, que esa no sería la más peligrosa de todas. Estamos hablando de temperaturas cercanas al cero absoluto. Esa sí es bastante complicada. Y hay una que sería la más complicada de todas, por lo menos a mi entender, que es la cantidad, la total desprotección a la cantidad de radiación ionizante de alta energía que tenemos en el espacio. Estamos hablando de rayos gamma, ¿sí? Y los rayos gamma, cuando inciden en un organismo, ya sea microscópico o macroscópico, no lo transforman en el increíble Hulk, sino que simplemente lo fríen, ¿sí? Ni siquiera hay posibilidad de, a dosis muy bajas pueden producir mutaciones mortales. En dosis bajas también pueden producir tumores, ¿sí? y consiguiente muerte del organismo, pero en general cualquier exposición, por baja que sea, radiación gamma, no trae ningún buen resultado. Y estas son todas condiciones comunes en el espacio. Así que piensen que si un organismo puede sobrevivir todo eso, y de hecho ya hay evidencia de buena cantidad de organismos que lo pueden sobrevivir, tranquilamente pueden hacer un viaje espacial, ¿sí? En alguna forma quizás también de, ¿cómo decirlo?, en algún tipo de animación suspendida, ¿sí? Bajando su metabolismo o en alguna otra condición, en una atmósfera con esas condiciones de temperatura, etcétera, dentro de rocas o en algún tipo de cubierta. Eso no lo podemos saber, pero de hecho aparentemente pueden soportarlo. Uno de los autores es uno de los mayores defensores, volviendo al artículo, ¿no? Obviamente, y dice que uno de los autores es uno de los mayores defensores de la panspermia y una de sus mayores contribuciones científicas, realizadas junto al ya desaparecido astrónomo Fred Hoyle, necesarios para el desarrollo de la vida. Esto es lo que les comentaba anteriormente. El problema es, desde luego, siempre poder armar esos ladrillos y que esos ladrillos empiecen a funcionar como un organismo, por simple que sea. Piensen ustedes que los organismos más simples o aparentemente más simples, como los microorganismos, son tremendamente complejos a nivel bioquímico, hasta la forma más simple de vida.
¿sí? Eso estamos hablando de una de dos, como estaba sugiriendo el artículo, o llegar hasta ahí por evolución y selección natural, o por el camino más corto, o por un atajo panspérmico. ¿Sí? A mí me cuesta bastante imaginar ese atajo panspérmico, o al revés, quizás puedo imaginar ese atajo panspérmico compitiendo directamente con la selección natural y con organismos nativos ya de la Tierra. Sigamos con el artículo a ver qué dice. En su polémico artículo, los autores sostienen que la vida fue sembrada aquí, en la Tierra, por cometas portadores de vida que tan pronto como las condiciones del planeta lo permitieron, floreció. Hace aproximadamente 4.100 millones de años. Estamos hablando de más o menos unos 700 millones de años después de la propia formación de la Tierra. Pero van mucho más allá los autores, y añaden que los cometas también podrían estar entregando continuamente a la Tierra organismos vivos como bacterias resistentes al espacio, virus, células y organismos eucariotas más complejos. Quizás, acá ya esto es bastante más difícil de imaginar, quizás, dicen los autores, incluso óvulos fertilizados y semillas de plantas que ayudaron a impulsar aún más el progreso evolutivo de la biología terrestre. Dice, sigue el artículo, una buena parte del trabajo de los investigadores y de las pruebas presentadas en favor de la panspermia giran alrededor de la capacidad transformadora de los retrovirus, unas diminutas criaturas diabólicamente inteligentes que son capaces por medio de la transferencia horizontal de genes de integrar su propio material genético en el genoma de los huéspedes infectados para obligarles a producir más virus. Sí, esto es un mecanismo típico de infección virósica y de hacer que organismos que no estarían técnicamente vivos como los virus puedan producir copias de sí mismos a expensas de un hospedador. En general un organismo bastante más complejo que ellos, que puede ser desde una bacteria, desde otro organismo unicelular eucariota, o puede ser un organismo pluricelular como cualquier animal o planta u hongos. Dice el artículo que curiosamente, si los retrovirus infectan células germinales como los espermatozoides u óvulos, el organismo resultante transmitirá íntegramente el retrovirus a toda su descendencia. En otras palabras, el material genético adquirido, el de los retrovirus, se convertirá en una parte de la herencia que el organismo huésped transmite a su progenie. Una capacidad que confiere a los retrovirus una fuerza a tener muy en cuenta a la hora de modular la evolución de todos los seres vivientes. Sabemos además, gracias a un estudio publicado en Nature Communications en 2017, que los retrovirus surgieron en el océano hace al menos unos 460 millones de años, junto a sus huéspedes vertebrados, y que a medida de que estos huéspedes fueron evolucionando y transformándose en nuevas especies, sus equivalentes virales se fueron transformando de manera similar, lo cual para Steele y sus colegas encaja a la perfección en una hipótesis panspérmica. Es decir, que los retrovirus hayan sido aportados por material proveniente del espacio exterior. Y que además, no solo eso, sino que hayan, por transferencia de genoma, hayan infectado, por decirlo así, el genoma de vertebrados y que nosotros contengamos parte de ese genoma. Sigue el artículo. De hecho, la aparición de los retrovirus es apenas algo anterior a la explosión cámbrica, un breve, en términos geológicos, periodo durante el cual la vida pareció volverse loca y surgieron todos los géneros de especies que viven en la actualidad, y solo algo posterior a la extinción masiva que tuvo lugar al final del periodo de Diacara hace 542 millones de años. Bueno, acá el artículo está un poco exagerado. No se produjeron en la explosión cámbrica todos los géneros de la actualidad. Sí se produjeron en la explosión cámbrica, en la llamada explosión cámbrica de la vida, se produjeron la mayoría de los phylums, ¿sí? Son grupos muy grandes
grupos biológicos muy grandes y muy abarcativos, y todos los filum modernos sí ya estaban presentes en esa explosión cámbrica, incluso otros que no prosperaron y se extinguieron al poco tiempo. Es decir, que no se generaron todos los géneros ni nada por el estilo, simplemente se generaron los filums. Nosotros los vertebrados, para que se den una idea, para ese momento estábamos representados por una especie de, no los puedo llamar pececitos porque ni siquiera son pececitos, estaban representados por una especie de organismos parecidos a lombrices pero marinas, con un endurecimiento a lo largo de su espina, que ese endurecimiento se llama la notocorda, y esa notocorda más adelante, muchos millones de años después, dio origen a lo que nosotros tenemos, nosotros y todos los vertebrados, que es nuestra columna vertebral, o por lo menos la parte interna de nuestra columna vertebral. Así que imagínense, los vertebrados, o en realidad antes aún que eso, los cordados, ¿sí? Por eso de la notocorda, los cordados estábamos representados por eso. Había todavía infinidad de pasos evolutivos que debíamos seguir para llegar a todas las formas de vertebrados que conocemos hoy día. Imagínense que, por ejemplo, esos cordados primitivos ni siquiera tenían mandíbula. Tenían branquias, pero no tenían ni siquiera mandíbulas. Así que ni siquiera pensar en miembros ni nada por el estilo. ¿Sí? Todos esos serían pasos evolutivos mucho más adelante. Así que en ese aspecto este artículo es todavía un poquito exagerado en ese punto. Vamos a seguir con el artículo. Para los autores del estudio, la extinción de Ediacara fue causada muy probablemente por una lluvia de cometas. Cometas que, además, trajeron consigo retrovirus complejos. La conclusión es que fueron estos retrovirus los principales impulsores de la explosión de la vida del Cámbrico. Para conseguirlo, se integraron en los genomas se integraron en los genomas de innumerables especies terrestres, introduciendo un material genético completamente nuevo y que resultó una auténtica explosión y diversificación de las formas de vida. Bueno, piensen ustedes que con la idea de estos autores hay que imaginar que el genoma, ¿sí? Que esta parte bioquímica compleja que traían en sus células, o como se llame estos retrovirus, que en realidad ni siquiera son células, tenemos que pensar que este genoma tenía alguna forma de compatibilidad para poderse insertar en el genoma de los organismos terrestres, lo cual ahí deja un agujero bastante grande, o de imposibilidad o de incompatibilidad. Quizás casualmente estos organismos podían tener una bioquímica parecida a la imperante terrestre en ese momento, que era una bioquímica de ADN y ARN. Eso ya es difícil de imaginar, pero sigamos con el artículo. Según escriben los investigadores en su artículo, toda la galaxia, y puede ser que todo nuestro grupo local de galaxias, constituye una única biosfera conectada. Un punto de vista que implica que toda la vida, ya sea terrestre o extraterrestre, estaría relacionada, ya que toda procede de una enorme biosfera galáctica, en la que el material genético se comparte fácilmente. Acá esta extraordinaria afirmación de los autores estaría contestándome esta pregunta que yo me hacía: ¿qué nivel de compatibilidad molecular incluso podría haber entre la bioquímica terrestre y la bioquímica extraterrestre? Dice el artículo, por lo tanto, existe, según estos autores, una unidad bioquímica subyacente que es común a toda la vida, que solo difieren los isótopos de los elementos esenciales que utilizan en los distintos lugares del universo. Según los investigadores, existen numerosas pruebas de la existencia de organismos extraterrestres en el sistema solar, incluso en nuestro propio planeta. Pruebas que van desde los experimentos de las sondas Viking en Marte en 1976 a las estructuras claramente microbianas halladas en el interior de un buen número de meteoritos terrestres.
pasando por el reciente descubrimiento en depósitos de carbono de origen orgánico hallados en las rocas anteriores al surgimiento de la vida en la Tierra, o el hallazgo de, y esto es interesante, este artículo lo hemos compartido también en el programa, o el hallazgo de microorganismos en la estratosfera a 40 kilómetros de altura, o incluso adheridos en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Nuevamente estamos hablando de microorganismos terrestres que de alguna manera, nosotros en algún momento explicamos por fenómenos atmosféricos, pueden llegar hasta la alta atmósfera, prácticamente al límite con el espacio exterior. Respecto a lo que decía el artículo sobre supuestos fósiles bacterianos, etcétera, bueno, varios de esos fósiles hay, algunos muy antiguos, incluso de 3.800 millones de años acá en la Tierra, en algunos materiales que vienen también de asteroides, que son muy discutidos. Aparentemente pudieran tener algún tipo de forma relacionada con la vida o parecen ser de origen orgánico, pero es bastante difícil de determinar por varios motivos. Primero, por la edad que tienen y por el nivel de meteorización, es decir, por el nivel de exposición a factores terrestres y extraterrestres que tuvieron durante el camino, ¿sí? Imaginen ustedes un asteroide ingresando en la atmósfera y siendo sometido a una temperatura de quizás cientos o miles de grados, no va a llegar en muy buen estado y va a ser difícil de reconocer. Sigamos con el artículo. Pero quizás la mayor evidencia de todas fue la que llevó al propio Steele a convertirse, entre comillas, a la panspermia. Y es que el espectro de luz producida cuando la radiación infrarroja pasa a través del polvo cósmico, ¿sí? El material que hay en el espacio vacío entre estrellas y galaxias, tiene exactamente la misma firma espectral que la bacteria Escherichia coli. Vamos a ver de qué se trata esto. Steele se muestra indignado por la indiferencia de la comunidad científica ante esta asombrosa coincidencia. Todo nuestro conocimiento del universo se ha construido de esta manera: obtener el espectro de emisión o absorción en un laboratorio de la Tierra y después enfocar un telescopio hacia una fuente u objeto cósmico para preguntar ¿cuál es su firma espectral? También lo hemos charlado acá en el programa, cómo podemos descubrir moléculas en cosas que están a decenas o cientos de años luz cuando no podemos ir y muestrearlas. Bueno, yo se los había contado, tiene que ver con la luz, con la composición de la luz que nos llega a través del espacio y a través del tiempo, comparándolo con espectros que ya tenemos de esas mismas moléculas medidos acá en la Tierra. Cuando yo comparo esos dos espectros, puedo perfectamente identificar una molécula, aunque yo no pueda tocarla, verla, olerla o analizarla, del otro lado del cosmos. Coincide, decía el artículo, con la hallada en el laboratorio de la Tierra. Para Steele, la del polvo cósmico es una coincidencia exacta. No puede tener un resultado mejor que ese en ciencia. Y ahora Steele y los autores se meten directamente en la cuestión de los pulpos. Sin duda, uno de los aspectos más llamativos y controvertidos del estudio es la idea que, junto a bacterias y virus, también nos llueven, según los autores, del espacio formas de vida más complejas, como por ejemplo los pulpos. Acá los autores apuntan directamente a un tipo de organismos. En general, los cefalópodos, el grupo que incluye a calamares, sepias, nautilus y los pulpos, cuentan con un árbol. Los autores están tirando nuevamente unas afirmaciones como mínimo arriesgadas que de alguna manera hay que probar. Sigue el artículo. En concreto, el pulpo muestra una serie de diferencias bioquímicas muy específicas con respecto al nautilus, su pariente vivo más cercano. En particular, existen evidencias de cambios súbitos y masivos en su ARN y por lo tanto en sus proteínas con respecto a las que se suelen encontrar en las estructuras neuronales del resto de los cefalópodos. Dichos cambios solo afectaron a los pulpos y no se encuentran en ningún otro lugar de la naturaleza, ni siquiera en sus parientes más próximos.
Cuando el genoma del pulpo se publicó en Nature el 13 de octubre de 2015, ustedes piensen que desde hace por lo menos 20 años o más se vienen publicando sucesivamente los genomas de cantidad de organismos en revistas científicas. Uno de los más sonados, por lo menos cuando se publicó completo, de hecho yo lo tengo el número ese de Nature, es la secuenciación completa del genoma humano. ¿Sí? Es un número grueso donde aparece ahí completamente todo el genoma humano. Bueno, en este caso se publicó también el genoma de los pulpos, o de una especie de pulpos, en Nature el 13 de agosto del 2015. Suscitó más preguntas que respuestas, como este programa. Ya entonces algunos de los científicos que trabajaron en su secuenciación se referían a este animal como a lo más parecido a un extraterrestre en nuestro propio planeta. Para Steele y sus colegas, una explicación plausible desde nuestro punto de vista es que los nuevos genes son probablemente nuevas importaciones extraterrestres a la Tierra, más plausiblemente como un grupo de genes funcionales dentro de, por ejemplo, huevos de pulpo fertilizados, criopreservados, estos preservados por el frío, ¿sí?, del espacio profundo, y protegidos con una matriz. Esto para el tema de la protección térmica en el ingreso atmosférico. Sería una explicación adecuada para la aparición repentina del pulpo en la Tierra hace 270 millones de años. Yo voy a hacer también una salvedad en este punto. Es que los organismos pueden aparecer biológicamente, pueden aparecer de golpe, por ejemplo en el registro fósil, pero también pueden aparecer precisamente porque su evolución sea lo suficientemente rápida para que geológicamente no tengamos un registro, no tengamos un registro completo fiable. Ahora bien, el pulpo en particular no es un animal, o los pulpos no son animales aislados, ¿sí? En un gran cladograma de los moluscos no están aislados, no es algo completamente distinto a otras formas. Si uno mira el cladograma, el árbol evolutivo, dentes las puede ver en organismos tan simples como por ejemplo calamares. Tienen mucho que ver, al igual que los nautilus también, que tienen una concha alrededor de su cuerpo, sí, que serían los más antiguos, pero hay muchos organismos con afinidad y con parentesco directo a los pulpos. No pensemos que los pulpos sí están caídos de la nada. Tenemos mucha cantidad de parientes. Y para finalizar el artículo dice que por ahora, y a pesar de lo controvertido de sus planteamientos y conclusiones, no ha habido reacciones ni comentarios científicos al respecto. Probablemente tenga que ver un poco con lo que yo decía antes. Son afirmaciones demasiado comprometidas, sin tanta evidencia, o por lo menos sin una evidencia aplastante que las pueda comprobar, y por ahora siguen reducidas a simplemente una idea nada más. Obviamente va a haber pocos científicos que se pronuncien, por lo menos rápidamente o apresuradamente, frente a semejantes afirmaciones. El hecho es que el artículo haya sido ampliamente revisado por pares, y el gran número de evidencias recopiladas podría ser la razón de este silencio. Si Steele y sus colegas tienen razón, probablemente la próxima generación de sondas espaciales sea capaz de aportar las pruebas definitivas de que la vida, después de todo, no es solo una excepción, sino que nos rodea por todas partes. Yo pensaba, mientras leía y comentaba toda esta cantidad de comentarios que les iba haciendo respecto del artículo y respecto de las opiniones y de las cuestiones vertidas en el artículo, pensaba que en realidad todo puede ser. Hace falta una buena cantidad de evidencias para probar semejantes afirmaciones, y que el imaginar organismos extraterrestres complejos en forma de pulpo o en forma de animales con simetría radial, una simetría radial es algo parecido a una estrella de mar.
Pensémoslo de esa forma, como si fuese un organismo que yo lo puedo dividir en varias partes, pero que tiene la simetría general de o una estrella de mar, o una flor, o un pulpo, o cosas por el estilo. Ya de hecho Hollywood, saltando a la cuestión artística, Hollywood en algunas poquitas producciones ya ha explotado este recurso de extraterrestres complejos y además inteligentes en esas películas, con esa simetría radial. Que yo de hecho cuando he visto esas películas me ha asombrado y me ha gustado que algunas películas fueran un poquito más allá de la obviedad imposible e improbable de un extraterrestre con forma humanoide. Insisto y repito, imposible e completamente improbable de un extraterrestre complejo con esa forma. Por un montón de motivos. En algún momento vamos a desarrollar por qué los extraterrestres no pueden ser esos enanitos cabezones grises, humanoides además. Así que fíjense que incluso hasta Hollywood ha empezado a explotar esta idea de animales con simetrías, animales o seres o como quieran llamarles, animales probablemente, de simetría radial. Y hay otra cosa también que uno puede pensar después de haber leído y comentado semejante artículo, es que a veces los paradigmas científicos tienen un tiempo de cambio relativamente largo que tiene que ver con la inercia de precisamente las ideas científicas o los grandes núcleos de ideas científicas. Se tiene que presentar mucha cantidad de evidencias y tiene que haber mucha gente convencida de que esas evidencias son válidas como para poder cambiar el paradigma. Y muchas veces pasó en ciencia y pasa continuamente que estos cambios son tan profundos que tenemos una natural resistencia a poderlos aceptar. Más allá de que estén bien documentados, que eso es el piso de esta construcción de la ciencia. Entonces tiene que pasar mucho tiempo para que después nos demos cuenta de, pero lo teníamos frente a los ojos, lo tuvimos todo el tiempo frente a los ojos y no nos dimos cuenta. No es que no nos dimos cuenta, es que en ese momento todavía no sabíamos verlo. No estoy hablando de esto en particular, estoy hablando de cantidad de hechos científicos que teníamos frente a los ojos y automáticamente uno se imagina, bueno, pero ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo nadie se dio cuenta? Bueno, sí, quizás se dieron cuenta un par de científicos, lo dijeron, obviamente se les rieron, o no tenían evidencias con lo que probarlo, o lo probaron de manera débil, y a la larga resultó que era así. Simplemente no sabíamos verlo, porque el que no sabe es como el que no ve. En ciencia también ocurre porque no deja de ser una actividad humana, hecha por humanos y para humanos. Bien, después de este larguísimo bloque, les recordamos, estamos en Ciencia al Margen, nuestro programa de ciencias, todos los lunes de 19 a 20 en Demos Radio Visual. Y ahora nos vamos a ir con un pequeño intermezzo musical o algo por el estilo para poder descomprimir un poco y volver desde el cosmos nuevamente a la Tierra. Esto es Ciencia al Margen y volvemos después de la tanda. Gracias.